Pero las 4 inteligencias que marcan más, las personas que brillan, las personas que destacan, las personas que impactan notablemente en la sociedad, son estas 4 que voy a decir. La intrapersonal es conocerme y hablarme bonito y hablarme de forma empoderada. La interpersonal, cuando yo me conozco, ya no me llevo nada al plano personal, ya no me perturba la opinión de nadie. Muy buenas a todos, amigos y amigas. Estamos hoy en otro episodio más de Aprende a Emprender y hoy vamos a hablar un poquito sobre el desarrollo de la identidad personal y sobre la inteligencia emocional. Así que bueno, estamos aquí con Javier. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, José y compañía, amigas y amigos de nuestro podcast Aprende a Emprender. Y hoy vamos a hablar de algo súper interesante y súper potente. De hecho, hay muchas personas que no conocen profundamente estos datos y es lógico y normal que a veces se pierdan por el camino. ¿Qué es la identidad? La identidad es nuestra forma de ser, nuestra forma de percibir la realidad y nuestra forma de percibir el entorno en el que estamos. Está comprobado científicamente, psicológicamente y psíquicamente que nosotros cuando nacemos somos puros. De hecho, los niños suelen ser personas muy felices porque aún no están contaminados y todavía no tienen la conciencia desarrollada. Esto se produce de los 0 a los 7 años. A partir de los 7 años, los niños empiezan a permear y empiezan a modelar las conductas del entorno. Son muy fáciles de influenciar a través de los padres, a través de la religión, a través de la cultura, a través de las costumbres, de los colegios, de los roles sociales, etcétera, etcétera. Entonces, casi todos los adultos estamos muy condicionados a las creencias, aprendizajes y paradigmas o dogmas que adquirimos en nuestra infancia. Hay niños que tuvieron una infancia muy estable y han construido una psicología bastante estable, y hay niños y niñas que tuvieron una infancia poco estable y han construido una psicología o una personalidad poco estable. De hecho, os puedo asegurar que cuando la gente va al psicólogo o va a un psicoanalista o incluso al psiquiatra, siempre suelen tirar de la infancia porque ahí ocurrieron cosas más leves o menos leves y eso influyó mucho en el desarrollo cognitivo y en la percepción de la realidad del propio individuo. Os pongo un ejemplo. ¿Por qué los niños suelen ser tan felices? Porque utilizan un sistema de pensamiento que se llama protopensamiento. Es decir, los niños se levantan con ganas de aprender, les encanta la curiosidad, les encantan los juegos, les encantan descubrir, les encanta el asombro, les encanta la creatividad, lógicamente están protegidos por los padres, no tienen responsabilidades X, no tienen hipoteca, no tienen gente a su cargo, y los niños suelen ser felices porque en esa etapa su mente es una esponja y su mente está llena de aventuras e incluso de imaginación sin límites. A medida que vamos cumpliendo los 7 años, empezamos a recibir toneladas de normas, toneladas de prohibiciones, toneladas de presiones en todos los sentidos. Tienes que hacer esto así, tienes que hacer esto de otra manera. Y el niño y la niña empieza a perder su magia, empieza a perder su frescura, empieza a perder su singularidad. De hecho, todavía hoy día en los colegios se intenta de alguna manera tasar y capar a todos los niños. Se intenta que las niñas y los niños piensen igual, se comporten igual, y para mí, humildemente, esto es un craso error, porque biológicamente somos diferentes, hormonalmente somos diferentes y deberíamos de socialmente permitir todos que los niños y las niñas sean un poquito más independientes y
se les dé un poquito de atribuciones para que se desarrollen de forma natural. De hecho, hay países como Finlandia que hasta los 7 años no se aplican obligaciones escolares para que los niños se conozcan a sí mismos bien, se exploren a sí mismos bien y tengan un desarrollo cognitivo y personal mejor. Cuando los niños finlandeses van a hacer el informe PISA, pues salen los primeros en las notas porque su sistema de infancia ha sido menos intrusivo por parte de los padres, por parte de la escolarización y por parte incluso de la presión social. Es decir, cuando a un niño se le deja ser niño, es un niño más feliz, es un niño más aperturado cognitivamente y muy probablemente será un adulto con más recursos y más habilidades. ¿Por qué explico esto? Porque nuestra identidad normalmente no es una identidad propia, es una identidad prestada e incluso a veces impostada. Es decir, tú no eres el adolescente que quieres ser, sino el que te dejaron ser. Tú no eres el adolescente que refrendas ser porque no te han permitido ser rebelde o desobediente y entonces estás muy influenciado por el entorno en el que te has desarrollado en tu infancia. De hecho, hay muchos padres y madres que, lógicamente, con el afán de protección, pues tienen a los hijos demasiado protegidos o demasiado reprimidos. Ojo, que no quiero que nadie se sienta señalado, pero nos ha ocurrido a todos. Siempre nos han estado diciendo de pequeñito lo que sí y lo que no hay que hacer. Nos han dejado muy poquita libertad para decidir y eso marca mucho la identidad del adolescente o la percepción de felicidad del propio individuo. Entonces, la identidad marca tu personalidad y esa personalidad al final es la que toma decisiones. El mundo suele estar muy influenciado por la toma de decisiones y a veces no tomamos decisiones desde nuestro ser y desde nuestra alma, la tomamos desde nuestra mente que estuvo muy condicionada y programada por el entorno. Esto lo dijo muy bien el gran filósofo español Ortega y Gasset. Dijo, yo soy yo y mis circunstancias. Si no las salvo a ella, no me salvo a mí. Es decir, 2/3 de nuestra vida está muy marcado por el lugar de nacimiento, por el país de nacimiento, por el barrio de nacimiento, por la educación, cultura y religión del propio individuo, y eso condiciona consciente o inconscientemente mucho tu identidad y tu forma de ser. Entonces hay que llegar a un momento en el que la persona, el propio individuo, tiene que hacer su viaje de autoconocimiento, su viaje de introspección y muy probablemente tendrá que cuestionar y derribar muchas obligaciones, dogmas y paradigmas que le impusieron de pequeño. Y eso provoca dolor, provoca sufrimiento y provoca un duelo porque tienes que abandonar el personaje o la identidad impostada que tuviste y empezar a florecer y a retroalimentar tu propia identidad. Entonces, cuando descubres que puedes hacer las cosas de forma diferente, que puedes hacer las cosas de forma singular y que puedes y te das permiso para equivocarte, es cuando ese propio desafío y esa propia cultura de ser autodidacta, es decir, empiezas a pensar por ti mismo y empiezas a decidir por ti mismo, te genera vértigo. ¿Por qué? Porque tus decisiones chocan frontalmente con el entorno más cercano. Y hay personas de tu alrededor que van a intentar, de alguna manera, quitarte la idea del autodescubrimiento y quitarte la idea de tu propia identidad. Porque estás, de alguna manera, cuestionando
el statu quo del clan familiar y estás de alguna manera saliendo de esa presión o esa burbuja hermética de la propia familia. Entonces, hay gente, por ejemplo, que hace un Erasmus, que la mili cuando estaba, muchas veces hay que salir de casa y salir de la zona de confort para tomar riesgo o simplemente madurar psicológica y cognitivamente y soltar esa dependencia que todos tenemos. Esto lo explica muy bien el doctor Stephen Covey en su libro Las 7 estrategias de la gente altamente efectiva, que habla de 3 sistemas de pensamiento. El primer sistema de pensamiento es la dependencia emocional. Hacemos casi todo lo que se espera de nosotros. Cuando tú ya evolucionas, maduras, te equivocas y aprendes que hay que tomar decisiones personales aunque te equivoques, pasamos al segundo sistema de pensamiento, que es la independencia mental. Es decir, voy a asumir mis riesgos aunque me equivoque, pero necesito hacer las cosas a mi manera. Y cuando ya estás en ese periodo bien asentado, bien estable y ya con seguridad personal y criterio propio, accedes al tercer sistema de pensamiento que se llama la interdependencia. Dependencia emocional es hacer lo que se espera de ti. Es muy pobre los resultados, os lo aseguro, yo pasé por ahí. La segunda es la independencia, asumo mis decisiones sabiendo que hay un riesgo y que habrá que pagar un peaje por ello, también pasé por ahí, pero cuando ya empiezas a divertirte y cuando ya empiezas a hacer un poquito de rock and roll, es cuando llegas al tercer nivel de pensamiento, que es la interdependencia. Ya me conozco a mí profundamente, me acepto mis virtudes y mis carencias con un DAFO personal de autoconocimiento. Todos tenemos habilidades, pero también tenemos carencias, afortunadamente. Pues ya pasamos a la interdependencia. Cuando yo me llevo bien conmigo mismo, me conozco, me acepto y me llevo bien conmigo, acepto mis errores, acepto mis triunfos, celebro mis éxitos y me perdono mis derrotas, porque el diálogo interno es muy importante para desarrollarnos a nivel personal, pues pasamos a la interdependencia y es decido libremente y acepto que muchas personas que me importan no estén de acuerdo conmigo. Ese es el nivel chulo. Respeto a mi padre, respeto a mi madre, respeto a mi pareja, respeto a mi grupo de iguales o amigos, respeto a mis compañeros de trabajo y mi clan social, pero me respeto y me priorizo a mí primero. Y para eso hay que armarse de valor, hay que construir una identidad poderosa y, por supuesto, hay que hacer un viaje de introspección cuestionando y derribando todas las creencias y muros, a veces estúpidos, que creamos en nuestra infancia. Por eso yo siempre hablo de la identidad. La identidad bonita es la tuya. Es decir, aprendí mucho de los demás, pero también he sido autodidacta y he cuestionado en un momento de mi vida todo lo que me han enseñado. Es decir, a veces tienes que perderte para volver a encontrarte. Esto se le llama el viaje del héroe de Joseph Campbell. Esto se llama la metamorfosis de Kafka. Esto se llama el mito de la caverna de Platón. Esto se llama el viaje de Ulises a la Odisea. Es decir, está escrito de muchas maneras, o el lobo estepario de Hernán Hesse, o los libros de los hermanos Kamarov de Dostoyevsky, o varios libros de Isaac Asimov. Está todo ahí. Lo que pasa que hasta que no te ocurre a ti y no buscas culturalmente esa información de apoyo, pues piensas que eres un bicho raro o que estás atravesando una crisis personal. Y no, justamente no es una crisis, es una elevación de conciencia, es una elevación de identidad y es una transformación dolorosa pero poderosa. Por tanto, las personas que tienen identidad propia, no impostada, y las personas que tienen pensamiento libre y criterio propio, no solamente son más felices, sino que tienen la sensación de más
plenitud y bienestar personal. Yo siempre hablo de que la felicidad es un estado del ser. Cada persona percibe de forma diferente la felicidad. Es como una realidad utópica. Hay gente que no tiene nada y es muy feliz, hay gente que tiene mucho y no es feliz. Por tanto, la felicidad nunca es material, sino la felicidad es un estado personal del propio individuo. Y por eso siempre me gusta explicar muy bien lo de la identidad. Pues yo creo que ha quedado bastante claro. Yo no me gusta interrumpirle porque es verdad que cuando coge la carrerilla lo explica todo muy bien. Y es verdad que creo que son conceptos que son muy potentes porque además todos hemos pasado en cierta forma por ese proceso. Sobre todo este podcast va directamente a jóvenes, a jóvenes emprendedores. Y bueno, y al final es un proceso, una metamorfosis, como él dice, que pasamos todos. Al final, bueno, nos hemos visto en, en nuestros momentos más buenos, en nuestros peores momentos, en los momentos de oscuridad y al final sí es cierto que lo que hay que ver es que es un proceso de cambio, que no implica dolor, evidentemente, pero es un proceso bonito donde al final sales más fuerte con una versión mejorada. Y creo que es potente por eso, porque al final algo que todos vamos a hacer en nuestra vida, en nuestro camino. Increíble la explicación, yo creo que has explicado muy bien todo, el concepto también de la felicidad, que no es material, que es todo también mucho más algo del ser. Y bueno, quería preguntarte qué 4 factores crees que tienen en común la gente, bueno, que tiene abundancia y que tiene una cierta estabilidad. Muy bien, pues para ser un poquito ordenado y estructurado, diseñé y tuve la gran suerte de hacer mi segundo libro, que se llama Vive gilipollas antes de que sea tarde. Es un libro muy potente porque te enseña a diseñar una buena vida. Nosotros no somos como los muebles del IKEA. No traemos manual de instalación y manual de creación. Nosotros nuestra vida nos la regalan, pero luego tenemos que construirla, diseñarla y sobre todo caminarla. Por tanto, nadie puede hacer ese proceso por ti. Decía Séneca que la vida es un regalo divino, sagrado del misterio de la creación, pero que cada uno tiene la responsabilidad de hacer algo bonito con tu vida. Y quiero decir hoy, con mucho cariño y mucho respeto, que solo hay 2 maneras de vivir. Siendo protagonista de tu vida, es decir, asumiendo con valentía y con responsabilidad las consecuencias de tus decisiones, porque todas las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Y ojo con este dato, las decisiones que no tomamos también tienen consecuencias. Eso se le llama el libre albedrío. Por tanto, es muy importante que entendamos que la libertad del ser es decidir. Y cada vez que decidimos, renunciamos a otra decisión que podía haber sido mejor. Esto se le llama coste de la oportunidad. Muchas veces decidimos de forma emocional y obviamos otras decisiones más potentes. Esto lo traemos en nuestro cerebro. Nuestro cerebro, que proviene del Homo sapiens sapiens, 100.000 años de antigüedad, tiene 3 partes diferenciadas. Está la parte de atrás, que es el cerebro reptiliano, se formó al principio de nuestra evolución, que es el cerebro reptiliano se encarga del placer y del no dolor. Si dividiéramos estas 2 condiciones en 10, 3 partes tiene el placer y 7 el no dolor. Es decir, nuestro cerebro reptiliano está diseñado para huir y evitar el dolor. Porque cuando éramos cazadores, pues teníamos que correr para evitar a los depredadores. Y eso aún hoy día lo tenemos muy marcado. Por eso hay mucha gente que evita el dolor no enfrentándose y deja de evolucionar precisamente por evitar ese dolor. Hay un psicólogo brutal, que es mi psicólogo favorito, que se llama Gustav Carl Jung, que habla de que a veces tienes que enfrentar tus miedos y enfrentar tus sombras para hacer el inconsciente consciente y que el universo no te vuelva a mandar la misma lección. Muchas veces nos quejamos al universo
porque nos manda una y otra vez la misma lección. Y justamente esa lección es para que enfrentes el dolor, enfrentes el miedo y evoluciones hacia algún lugar o hacia algún estadio mejor. Luego está el cerebro límbico, que es el del centro de nuestro cerebro, que se llama el cerebro de las emociones, y en la ínsula está la amígdala, que la amígdala es la que percibe recuerdos del pasado o emociones y las graba en la memoria para cuando se produzca un hecho parecido, volver a aplicar o a experimentar ese buen o mal recuerdo. Cerebro límbico. Casi todas las decisiones se toman por el cerebro límbico, el de las emociones, y luego nuestro neocórtex, que es el último que desarrolló, que es la corteza prefrontal, es el cerebro ejecutivo. Casi todas las decisiones se toman por emociones y luego las justificamos con el cerebro ejecutivo, el neocórtex o el cerebro racional. Por tanto, lo ideal sería, esto lo explica muy bien la doctora Nazaré Castellanos, que os recomiendo que la sigáis en Instagram. Es una mujer española brutalmente inteligente en neurociencia, neuromarketing y cerebro, y habla de que casi todo lo que experimentamos en nuestra vida, pues una proyección o una percepción de nuestro sistema cerebral. Por tanto, si dominamos el reptiliano, dominamos el límbico y dominamos el neocórtex y los tres lo fusionamos, podremos tomar decisiones más inteligentes y decisiones más potentes. Porque toda España entera decide, pero unos deciden mejor que otros. Por tanto, este libro está diseñado en 4 fases. La primera fase es el autoconocimiento. Son 115 páginas. Ninguna persona puede ser feliz si no se conoce a sí mismo, si no sabe cuáles son sus habilidades, debilidades, fortalezas y oportunidades, el famoso DAFO personal, que casi nadie se lo hace por miedo a descubrir los fantasmas, y justamente es lo ideal para asumir tus fortalezas y subcontratar tus debilidades para que lo haga otro, porque nunca serás bueno en lo que no eres bueno. Siempre serás bueno en lo que se te da bien de forma innata o de forma natural, ¿vale? Hay un libro que os recomiendo que todos los niños y niñas deberían de leerlo, que se llama El Elemento, de Ken Robinson. Es un libro que te ayuda a descubrir tu profesión oculta o tu propósito oculto, y si te dedicas laboralmente a eso, estás conectado con tu abundancia y conectado con tu plenitud. Porque si te pagan por hacer algo que te gusta hacer, lógicamente lo vas a hacer con pasión y lo vas a hacer con bastante éxito. Hay un 78% de población española que no está feliz con su trabajo. Por tanto, si tú no estás feliz con tu trabajo y lo ejecuta un mínimo de 8 o 10 horas al día, tu vibración y tu proyección hacia la sociedad va a ser negativa. Por tanto, no todos trabajamos en lo que nos gusta al principio, pero sí deberíamos de optar y escalar a ese trabajo que nos llena el corazón, a ese trabajo que nos llena el alma, y si algo te llena el corazón y el alma, probablemente también te llenará el bolsillo. Primeras 115 páginas, el autoconocimiento. La felicidad está muy ligada al autoconocimiento. Segundas 55 páginas, es la inteligencia intrapersonal. Es cómo te hablas a ti mismo, cómo te tratas a ti mismo y cómo te percibes a ti mismo. Es decir, una persona que no es bondadosa, que no es piadosa, que no es amable y que no tiene autocompasión, probablemente está todo el día enfadada. ¿Por qué? Porque se castiga mucho a sí mismo. Se ve el cuerpo poco bonito, sus capacidades mentales poco elevadas, su autoestima baja, su autoconcepto bajo, su diálogo interno feo, y eso al final te genera una debilidad de tu guerrero o guerrera interna. Por tanto, tenemos que trabajar mucho y bien lo que es la inteligencia intrapersonal, ser muy amables y hablarnos muy bonito a nosotros, porque estamos viviendo la vida lo mejor que sabemos y lo mejor que podemos. Y como ya dije antes, nadie trae manual. Por tanto, tenemos que caminar con amor y caminar con autoperdón. Perdonar nuestros errores, porque nadie nace enseñado y todos vamos a fallar. Yo le digo a la gente que hay que amar el fallo y hay que amar el error, porque con el fallo y con el error se aprende.
con el fallo y con el error se cambia y fruto de ese cambio se adquiere el progreso. El progreso nunca viene sin fallos, sin errores y sin cambios. Por tanto, hay que aprender a fallar y hay que aprender a errar. Y así se consigue el progreso. Si alguien lo consigue de otra manera, por favor, que venga y me lo diga. El tercer nivel o bloque de este libro es vocación de servicio. Tienes que buscar un trabajo en el que te sientas útil, que te sientas realizado y que te paguen por él un dinero digno para vivir. Porque cuando encuentras la ecuación de propósito, utilidad, vocación de servicio y la parte material, cuando esto está equilibrado, pues se produce lo que se llama la magia. Esa persona tiene bienestar y tiene una percepción, sensación de que está haciendo las cosas bien. Es muy ansioso y frustrante estar todo el día trabajando en algo que no te gusta, que además no te hace sentir pleno y que además está mal pagado. Entonces, todo el mundo tiene un comienzo laboral, pero poco a poco debe de prepararse, formarse y trabajar en la mejora continua, que es el método Kaizen, nunca dejar de aprender y nunca dejar de mejorar, para elevar nuestros estándares de calidad y para elevar nuestros estadios de cognitividad y de mindset. Si quieres cambiar tu realidad, tienes que invertir y mejorar tu mentalidad. Decía Benjamin Franklin, vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente llenará tu cuenta bancaria. Y muchas veces en España somos muy tacaños para comprar un libro, muy tacaños para pagar un curso a un coach o a un mentor de alta productividad, o muy tacaños para ir a un congreso de inteligencia emocional o de liderazgo empresarial. Y si no invertimos en nuestra mente, es muy probable que no cambie nuestra realidad. Y una vez que ya tienes el autoconocimiento, ya tienes el diálogo interno bonito y amable, que es la inteligencia intrapersonal, trabajas en algo que te llena y que te hace sentir útil y está bien pagado, digamos que has llegado en la pirámide de Maslow a la autorrealización. Yo ya he conquistado mi ser, yo ya he conquistado de alguna manera mi identidad, he conquistado mi autoliderazgo y me relaciono favorablemente con el entorno que me rodea. Esto se le llama inteligencia interpersonal. Pues ahí es cuando surge el premio. Surge la inteligencia emocional y surge la inteligencia relacional. Es decir, los 4 factores que marcan la elevación y el brillo de una persona está muy ligado a las 4 inteligencias predominantes. Evidentemente hay muchas inteligencias, creo que son, según William James, entre 9 y 11, la espacial, la kinestésica, la musical, etcétera, etcétera. Pero las 4 inteligencias que marcan más las personas que brillan, las personas que destacan, las personas que impactan notablemente en la sociedad, son estas 4 que voy a decir. La intrapersonal es conocerme y hablarme bonito y hablarme de forma empoderada. La interpersonal, cuando yo me conozco, ya no me llevo nada al plano personal, ya no me perturba la opinión de nadie, escucho y respeto la opinión de los demás, pero mi criterio propio y mi identidad está fuerte para que no me perturbe mucho la gente. Escucho a la gente, pero no me perturba. Y la interpersonal es empezar a crear equipos de apoyo competentes que complementen mis proyectos o mis modelos de negocio. Esto se llama inteligencia colectiva. Es solo se llega antes, acompañado se llega más lejos, proverbio africano. Domino la inteligencia interpersonal, domino la interpersonal, me llega el premio de la emocional, es decir, me puedo relacionar con muchas personas respetando su criterio, su pensamiento y su grado cognitivo. Esto se le llama tolerancia y debate. No hay discusiones, no hay peleas, no hay enfrentamientos, no hay conflictos. A nadie le gustan las guerras y los conflictos, aunque sean verbales. Y una vez que tengo la intrapersonal, la interpersonal y la emocional, accedo a la relacional. Que la relacional es crear una agenda o un entorno muy favorable. Cuando tú has hecho este desarrollo cognitivo y cuando tú has hecho este desarrollo de elevación de conciencia, empieza a llegar a tu vida personas vibracionalmente y energéticamente muy bonitas y empiezan a surgir proyectos, conversaciones, desarrollos profesionales, incluso
entornos sociales donde ocurren cosas preciosas. Pero ojo, para esto hay que trabajar en uno mismo, hay que invertir en uno mismo, hay que tomar tiempo de reflexión, de introspección, de meditación y de estar solos con nosotros mismos. Hay muchas personas que no son capaces de estar solos porque su diálogo interno o su conversación es tan fea que prefiere estar con gente para no atender su propia vacío o agujero negro. Entonces yo les recomiendo a todas las personas, sé que es difícil, sé que es doloroso, de que estén mínimo media hora al día con ellos mismos todos los días. ¿Y qué vas a hacer? Estar contigo, acariciarte, abrazarte, escucharte, porque muchas veces estamos tan entrópicos, estamos tan dispersos y estamos tan distraídos con el ruido exterior que no vamos nunca a nuestra paz interior, a nuestra calma y a nuestro silencio. El silencio nos habla más que el altavoz más potente del mundo, pero tenemos mucho miedo a nuestro silencio y mucho miedo a nuestra soledad. Decía Erich Fromm, uno de mis maestros psicoanalistas, que si cuando estás contigo no estás bien, buscarás cualquier compañía para salir de ese estado negativo. Entonces muchas veces elegimos a cualquiera por no estar solo. Y os aseguro que la mejor compañía de nuestra vida somos y seremos nosotros mismos. Porque nacemos con nosotros, vivimos con nosotros y nos marchamos con nosotros. Esto lo dijo muy bien Oscar Wilde. Ámate a ti mismo porque es el verdadero amor de tu vida. Y hasta que no te ames a ti mismo primero, todas las relaciones que surjan hacia afuera serán relaciones carentes y con dependencia emocional. Esto viene muy bien en el libro El Principito de Antoine Juan de Exupéry y también en el libro de Erich Fromm de El arte de amar y vivir sin miedo. Os aseguro que es mucha información la que os doy, pero es que es muy importante que entendáis que nuestra realidad personal, familiar, social y económica está muy ligada a nuestro mundo interior. Y si no mejoras y no trabajas tu mundo interior, es francamente complicado mejorar y cambiar nuestro mundo exterior. Espero que el mensaje haya llegado y cuando llegas ya al último es la autorrealización. Voy a compartir mi expertise y mis pequeños conocimientos con el mundo para que mi entorno también se enriquezca y se beneficie de lo aprendido. Entonces, en este libro tenéis 4 bloques: autoconocimiento, diálogo interno, vocación de servicio o trabajar con propósito, y la última es el legado. Voy a ayudar a otros a liderarse a sí mismos y a conquistarse a sí mismos. Entonces se le llama la conquista del ser. Estoy muy feliz de haber escrito este libro, ya va por la 2ª edición, todo solidario, para ayudar a Fundación Olivares, niños con cáncer y leucemia. Os invito a que lo compréis, os invito a que lo leáis, os vais a divertir mucho porque es un libro muy didáctico, pedagógico y útil. Y, por supuesto, entráis en la web www.vivegilipollas.com y tenéis el envío a vuestra casa del libro sin coste de agencia. Os animo a ello. Bueno, yo creo que ha sido bastante interesante y fundamental porque hablamos de temas bastante importantes como conocerse a sí mismo. Creo que Javier con su libro ha hecho una labor bastante buena y que puede ayudar a mucha gente. Yo lo recomiendo porque evidentemente lo he leído. He leído los 2 libros y la verdad que son muy potentes. Hay que leerlo varias veces porque hay que masticarlo, integrarlo y aplicar lo que uno sabe, que es importante aplicarlo porque el conocimiento sin aplicarlo está vacío. Y nada, yo creo que totalmente de acuerdo con lo que hemos hablado. Vivimos en una burbuja que no nos quiere dejar mucha libertad porque nos sobreprotege muchas veces. Se ve mucho el caso de la sobreprotección y yo creo que el libre albedrío es lo mejor que nos pueden otorgar en la vida. Equivocarse, no tener miedo a equivocarse. Equivocándose es como uno aprende realmente a crear su propio camino, porque no venimos a la vida con un camino, vamos construyéndolo por el camino. Yo creo que hay muy buena gente que te ayuda en el camino, que te encuentras por el camino, que hacen cosas parecidas o cosas chulas que uno modela y replica.
pero sí que es verdad que sin conocerse a uno mismo va uno perdido. Entonces, lo principal, yo te diría, de todos los episodios que llevamos, yo creo que este es bastante potente, porque sin conocerse a uno mismo lo demás es todo muy etéreo, está muy abstracto, vacío. Y nada, amigos, espero que os haya gustado. Estamos aquí en un nuevo episodio y bueno, un saludo muy grande y nos vemos en el siguiente. Me gustaría hacer un final, una reseña. Nadie escarmienta por cabeza ajena. Es decir, el acto más valiente de un ser humano es levantarse cada día ilusionado y ponerse a caminar. Esto lo escribió Antonio Machado en su famoso poema. Caminante no hay camino, caminante se hace camino al andar. Por tanto, ser valiente es levantarte y ponerte en acción, a pesar de tus errores, a pesar de tus victorias, a pesar de tus éxitos, a pesar de tus fracasos. El fracaso nunca es completo si te levantas y vuelves a intentarlo. Yo le digo a José, que le encanta escuchar y entender ideas nuevas, de que lo importante nunca es lo que se consigue, lo importante es no dejar de perseguir tus sueños y saber que al final todo cobrará sentido. Esto se llama disfruta el camino, enjoy the process, goza el aprendizaje, porque al final llegaremos al final de nuestros días y nos daremos cuenta que si no has disfrutado de cada momento y de que no has aprendido nada de cada error, es que no has tenido la suficiente conciencia, la suficiente inteligencia para reconocer, como dijo nuestro maestro y filósofo griego Heráclito, que dijo lo siguiente: nunca te bañarás 2 veces en el mismo río, porque ni el río será el mismo, ni tú tampoco. Es decir, tenemos que empezar a darle a cada instante y a cada momento su prioridad y su inteligencia. Es decir, cada momento es único. Dejemos de interpretar lo que es bueno o malo, lo que es acertado o erróneo, las emociones positivas y negativas. Todo eso es una trampa de la mente, es una trampa del ego. El peaje que hay que pagar para vivir con dignidad es aprender a fallar, aprender a caminar y cada vez que nos caigamos, levantarnos y continuar. La gente que más progresa no es la gente que no tiene miedo, es la gente que aun teniendo miedo sigue avanzando y sigue progresando. Esto se le llama tenacidad, esto se le llama perseverancia, esto se le llama determinación, esto se le llama disciplina, esto se le llama constancia, que cada uno le llame como quiera, pero al final es estar muy ilusionado cada mañana al despertar y perseguir nuestros sueños sabiendo que va a haber que pagar un precio y un peaje caro. Y cuando el ser humano se supera a sí mismo, se desafía y consigue logros increíbles, es cuando siente un bienestar y siente una plenitud tremenda. Es la conquista del ser. Es que tienes que soñar en grande y desafiarte, porque si no sueñas en grande y no te desafías, te has esforzado muy poco, la pereza te ha ganado la partida y el conformismo te ha ganado la partida. Y os aseguro que si estamos sanos física, mental y psicológicamente, nadie debería renunciar a una buena vida. Aunque no lo consigas, te has convertido en una persona por el camino espectacular. Así que termino con la frase que ha dirigido toda mi vida. Mi única competencia es mi incompetencia. Nunca voy a dejar de aprender, nunca voy a dejar de progresar y nunca voy a dejar de ayudar a todo el que pueda sin abandonarme a mí. Detallito importante. Muchas gracias a todos. Feliz día. Yo creo que es la diferencia entre estar de paso en esta vida y vivir una vida que merezca la pena. Así que nada, os animamos ahí a darle duro. A tope de power. Un saludo, amigos.